habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú y cada día seré más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Más de ti y habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú y cada día seré más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, transfórmame a ti, Señor, solo a ti. todo lo que soy, Señor, Todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar para que crezcas tú, Jesús. Hola, soy Valesca Morales de Mier San Marcos y hoy quiero leer y meditar contigo el proverbio del día. Proverbios capítulo 11. El Señor detesta el uso de las balanzas adulteradas, pero se deleita en pesas exactas. El orgullo lleva a la deshonra, pero con la humildad viene la sabiduría. La honestidad guía a la gente buena, la deshonestidad destruye a los traicioneros. Las riquezas no servirán para nada en el día del juicio, pero la vida recta puede salvarte de la muerte. La honestidad dirige los pasos de los justos, los perversos caen bajo el peso de sus pecados. La justicia rescata a las personas buenas, los traidores quedan atrapados por su propia ambición. Cuando los perversos mueren, sus esperanzas mueren con ellos, porque confían en sus propias y deficientes fuerzas. Los justos son rescatados de dificultades y éstas caen sobre los perversos. Los que no tienen a Dios destruyen a sus amigos con sus palabras, pero el conocimiento rescatará a los justos. Toda la ciudad festeja cuando el justo triunfa, grita de alegría cuando el perverso muere. Los ciudadanos íntegros son de beneficio para la ciudad y la hacen prosperar,
pero las palabras de los perversos la destruyen. Es necio denigrar al vecino. Una persona sensata guarda silencio. El chismoso anda contando secretos, pero los que son dignos de confianza saben guardar una confidencia. Sin liderazgo sabio, la nación se hunde. La seguridad está en tener muchos consejeros. Es peligroso dar garantía por la deuda de un desconocido. Es más seguro no ser fiador de nadie. La mujer bondadosa se gana el respeto, pero los hombres despiadados solo ganan riquezas. Tu bondad te recompensará, pero tu crueldad te destruirá. Los malvados se enriquecen temporalmente, pero la recompensa de los justos permanecerá. Los justos encuentran la vida, los malvados hallan la muerte. El Señor detesta a los de corazón retorcido, pero se deleita en los que tienen integridad. Los malvados seguramente recibirán castigo, pero los hijos de los justos serán liberados. Una mujer hermosa sin discreción es como un anillo de oro en el hocico de un cerdo. Los justos pueden esperar una recompensa, mientras que a los perversos solo les espera juicio. Da con generosidad y serás más rico. Sé tacaño y lo perderás todo. El generoso prosperará, y el que reanima a otros será reanimado. La gente maldice a los que acaparan el grano, pero bendice a que lo vende en tiempo de necesidad. Si buscas el bien, hallarás favor, pero si buscas el mal te encontrará. El que confía en su dinero se hundirá, pero los justos reverdecen como las hojas en primavera. Los que traen problemas a su familia heredan el viento. El necio será sirviente del sabio. La semilla de las buenas acciones se transforma en un árbol de vida. Una persona sabia gana amigos. Si los justos reciben su recompensa aquí en la tierra, cuánto más los pecadores perversos. Mi querido amigo y amiga, bienvenido a tu canal Estudiando la Biblia cada día. Avanzamos hoy en el libro de Proverbios, el capítulo 11. Gracias por todos aquellos que enviaron su comentario el día de ayer, también sus oraciones. Muy bien, en Proverbios 11 encontramos varios temas. Resaltaré algunos de ellos. Podemos ver una comparación entre una vida guiada por la justicia versus una vida guiada por la perversidad. Vamos a ver esa comparación. Y iniciemos la lectura. Jehová abomina el peso falso, pero la pesa cabal le agrada. Cuando llega la soberbia llega también la deshonra, pero con los humildes está la sabiduría. La integridad guía a los rectos, pero a los pecadores los destruye su propia perversidad. Aquí vemos los rectos versus los incorrectos, los justos versus los injustos. El llamado es a que seamos rectos, justos. Allí en el versículo 1 nos habla de la integridad de los justos en toda clase de medida, de balanzas justas. Esto aplica para hablar de la honestidad. Un llamado para que seamos honestos en todas las cosas que hagamos. Versículo 3 nos muestra que las personas se destruyen o se proyectan de acuerdo a su propio carácter. Hay un carácter que da seguridad y otro que no tiene futuro. Versículo 4. De nada servirán las riquezas en el día de la ira, pero la justicia librará de muerte. ¿Cuántos hoy día por acumular riquezas están haciendo cosas indebidas?
y algunos cosas atroces. Por eso no tendrán vida sino muerte. Pero al seguir el camino de la justicia, no amando la riqueza sino a la justicia, tendremos vida. El versículo 4 entonces nos han hecho pensar que las riquezas no dan seguridad. Es la justicia que nos libra de una muerte prematura. Miramos el versículo 5, la justicia del perfecto endereza su camino, pero el malvado caerá por su propia impiedad. La justicia libra a los rectos, pero los pecadores son atrapados en su pecado. Cuando muere el hombre malvado, perece su esperanza. La expectación de los malos perecerá. El justo es librado de la tribulación, pero su lugar lo ocupa el malvado. El hipócrita con la boca daña a su prójimo, pero los justos se libran con la sabiduría. Así que del versículo 9 en adelante vemos que optar por la justicia, por la integridad, nos aleja de la hipocresía y del chisme, nos permite vivir en paz con Dios y con el prójimo, en alegría, y nos lleva a ser proveedores de bienestar a los que nos rodean. Sigamos leyendo el versículo 11. El 12. El que carece de entendimiento menosprecia a su prójimo, pero el hombre prudente calla. El que anda con chisme revela el secreto, el de espíritu fiel lo guarda íntegro. Donde no hay dirección sabia, dice el 14, el pueblo cae. La seguridad está en los muchos consejeros. Importante escuchar consejo y también dar buenos consejos. Versículo 15, la ansiedad aflige al que sale fiador de un extraño. Recuerda que de este tema habíamos hablado ya en el capítulo anterior sobre el peligro de salir fiador de otros. La ansiedad viene por ser fiador de otras personas. El que aborrece las fianzas vive seguro. El que aborrece ser fiador vive más seguro, más tranquilo, más en paz. Lamentablemente es así. ¿Por qué digo lamentable? Bueno, porque sí, seguramente vale la pena ayudar a algunas personas, pero siempre el común denominador es que muchos son irresponsables y entonces nos afectan al ser fiadores de ellos. Versículo 19. Como la justicia conduce a la vida, así el que sigue el mal lo hace para su muerte. 21. Tarde o temprano el malo será castigado, pero la descendencia de los justos se librará. Y vamos ahora a los siguientes versículos. El 24. Hay quienes reparten y les es añadido más. Y hay quienes retienen más de lo justo y acaban en la miseria. Aquí tenemos una buena exhortación, un buen consejo, y es que es mejor, como también leemos en el Nuevo Testamento, es mejor dar que recibir, es mejor compartir. Y hay una promesa aquí porque dice que cuando repartimos se nos es añadido más. Y al retener más de lo justo, acabaremos en la miseria. Bueno, ya esto tiene que ver con ser infieles, con robar, con ser desleales. Tengamos cuidado. El alma generosa será prosperada, dice el versículo 25. Subráyalo en tu Biblia. El que sacia a otros será también saciado. Qué bueno. Se puede prosperar y ser generosos al mismo tiempo. Eso resalto de este versículo 25 como una enseñanza importante. No la olvidemos. Se puede prosperar y ser generosos al mismo tiempo, porque muchos en el desespero y en el amor al dinero no comparten y piensan que si algo comparten les va a hacer falta, pero no es así. El Señor mira la generosidad y nos otorga bendiciones. ¿Cuántas veces no hemos experimentado que hemos compartido, hemos dado y luego de repente, de alguna parte, Dios nos bendice mucho más?
Vamos al versículo 28, el que confía en sus riquezas caerá, pero los justos reverdecerán como el follaje. Y quien confía en su fortuna caerá. El justo que prospera es el que no confía en las posesiones materiales. Ya llegamos al final del versículo, ya en el versículo 30 y 31. El fruto del justo es árbol de vida, el que gana almas es sabio. Aquí hace referencia a ganar almas en el sentido de hacernos atractivos a los demás. Cuando nosotros caemos en gracia porque hablamos bien, porque miramos bien, porque sonreímos, agradamos a la gente, nos ganamos la gente. A eso se refiere, eso es sabiduría, tratar bien a nuestro prójimo. No es que estamos interesados en algo detrás de esa sonrisa, sino que seamos completamente sinceros en un buen trato, amables, con una sonrisa para compartir. Eso hace que las personas que están en nuestro alrededor quieran estar cerca de nosotros. A eso se refiere aquí cuando dice que el sabio gana almas. Es de la sabiduría. El justo con su bondad se hace atractivo o agradable para la gente. La justicia, el hacer las cosas correctas, las personas lo quieren, disfrutan su compañía. En cambio, aquella persona mala, aquella persona injusta, que practica, como decimos a veces, la ley del embudo, lo ancho para mí, lo angosto para ti, esas personas son desagradables y no queremos estar cerca de ellas. Pero tú y yo tomamos la decisión hoy de ser personas justas, íntegras, de seguir estos consejos del capítulo 11 de Proverbios, buscar la justicia, la pureza, una vida guiada por el Señor, una vida de justicia, de generosidad. De esta manera, ser sabios, para gloria de nuestro Dios. Oremos. Padre, gracias te damos por tu palabra, gracias por tus enseñanzas. Ayúdanos a seguir el camino de la sabiduría, a ser justos, a ser íntegros, a buscar el bien de los demás, compartir, ser generosos y confiar en tu provisión. Nunca faltará, siempre es abundante. Ayúdanos, oh Dios, y así seguir el camino de la sabiduría. Te pido que bendigas a cada uno de mis amigos y amigas que están escuchando. Tú les ayudes hoy en sus tareas, en sus desafíos y en aquel problema que tengan, puedan colocarlo en tus manos. Y así dejar la ansiedad y estar en paz. En el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga y te guarde. ¿Cuántos han sido bautizados por el fuego del Espíritu Santo? Y los bautizados gritan de gozo. 1, 2, 3. Se escucha un sonido, el rugido del león, levantando a sus hijos, despertando esta nación. Vamos. Se escucha un sonido, el rugido del león, levantando a sus hijos, despertando esta nación. Ahora dilo con autoridad. Nos dio poder y autoridad sobre la muerte y toda la enfermedad. Nos ha sentado en un lugar celestial, con nuestra boca vamos a profetizar. Jesucristo es Rey, la muerte venció, hemos nacido de nuevo, bautizados en fuego, a una sola voz, canta la creación, hemos nacido de nuevo, bautizados en fuego, bautizados en fuego. Se escucha un sonido.
bautizados en fuego, bautizados en fuego. Estamos yendo a través del libro de Génesis, el cual está compuesto de dos partes principales. La primera parte comienza en el jardín, en donde vemos a la humanidad caer en una espiral descendente hacia la autodestrucción. Termina en la Torre de Babel, donde una humanidad rebelde es dispersada por Dios. Luego, la segunda parte de Génesis hace un acercamiento y se concentra en una sola familia. Y justo en el medio está una historia que une a las dos partes de Génesis y nos ayuda a entender de qué se trata todo el libro. Cuéntame, ¿cómo llegamos de la Torre de Babel a esta historia justo en medio? Bueno, después de la dispersión de Babel hay una genealogía y sigue a una de las tribus hasta llegar a un hombre llamado Abraham. Probablemente lo conoces como Abraham. Dios comienza a hacer muchas promesas a Abraham, como que él lo bendecirá y le dará muchos hijos. Y él dice que a través de Abraham y su familia, todas las familias de la tierra encontrarán la bendición de Dios. Así que, básicamente, Dios está tratando de restaurar a la humanidad, a su bondad en el jardín y a sus intenciones originales para el mundo. Es como su plan de rescate para la humanidad. Toda la segunda parte de Génesis se trata de esta familia. Tienes a Abraham y luego él tiene a su hijo Isaac, quien tiene a Jacob y luego Jacob tiene 12 hijos. Y a cada generación Dios renovó su promesa de bendecirlos y a todas las naciones a través de ellos. Así que por esta promesa de usar esta familia para rescatar el mundo, es muy fácil leer estas historias como ejemplos de cómo ser una buena persona. Pero la realidad es que en su mayoría, esta familia es totalmente disfuncional. Por ejemplo, volvamos a Abraham. Toda la historia es acerca de Dios dándole a Abraham y a su esposa Sara una familia, pero en dos ocasiones diferentes. Él básicamente entrega a Sara a otros hombres, negando que es su esposa. Y luego, Sara se impacienta por tener un hijo y hace que Abraham se acueste con su sierva, lo que causa muchos problemas en la familia. Ellos se envejecen mucho y tú empiezas a pensar que no hay forma de que ellos vayan a tener un hijo, pero luego milagrosamente lo tienen. Es Isaac. Isaac tiene 2 hijos, Esaú y Jacob, y parece que las cosas van bastante bien. Pero Jacob, el hermano menor, quiere la herencia de la familia que le pertenece a Esaú, el hermano mayor. Así que él hace un plan para robar la herencia de su padre Isaac, que para este punto de la historia ya está viejo y ciego. ¿Quién hace eso? Es horrible, robarle a tu padre ciego. Sí, y luego simplemente se va. Así que Jacob va y tiene 12 hijos y una gran familia. Pero Jacob ama a su 11º hijo, José, más que a todos los demás. Así que le da una túnica especial de muchos colores y por esto sus hermanos empiezan a odiarlo. Tanto que hasta planean matarlo. Pero no lo hacen. En lugar de eso, lo venden como esclavo en Egipto. Mientras estaba en Egipto, a través de una serie de eventos muy extraños, José pasa de estar en una celda de prisión a ser el segundo al mando del país. Así que después el Medio Oriente entero cae en una escasez de comida y los hermanos de José vienen a Egipto a buscar comida. Y luego, cuando llegan ahí, ¿a quién encuentran como gobernador de la tierra? Es José, el chico que vendieron como esclavo, pero que ahora lo salva de morirse de hambre. Por lo que ahí lo tienes. Esos son los bisnietos de Abraham que han hecho algo horrible con su hermano, pero Dios ha transformado su maldad en algo bueno. Eso es exactamente lo que José dice en el último párrafo de todo el libro. Él dice, ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo cambió en bien para que se preservara la vida de mucha gente. Estas palabras concluyen el libro porque en realidad resumen el mensaje de toda la historia hasta ahora. Los humanos continúan eligiendo el mal y nosotros pensamos que están arruinando el plan de Dios. Pero Él sigue transformando el mal en bien y de alguna manera Él va a usar esta familia para restaurar a la humanidad de nuevo en el jardín. Así que ese es el libro de Génesis, pero todavía no sabemos cómo Él usará a su familia para llevarnos de nuevo al jardín.
Claro, pero este es solo el primer libro, así que eso es lo que el resto de la Biblia responde. El libro de Génesis, capítulo 42. Cuando Jacob oyó que había grano en Egipto, les dijo a sus hijos: ¿Por qué están ahí sin hacer nada mirándose uno a otro? He oído que hay grano en Egipto. Desciendan a Egipto y compren suficiente grano para que sigamos con vida. De no ser así, moriremos. Entonces los 10 hermanos mayores de José descendieron a Egipto a comprar grano. Pero Jacob no dejó que el hermano menor de José, Benjamín, fuera con ellos, por temor a que pudiera sufrir algún daño. Así que los hijos de Jacob llegaron a Egipto junto con otras personas para comprar alimento, porque el hambre también había llegado a Canaán. Como José era gobernador de Egipto y estaba encargado de vender el grano a todas las personas, sus hermanos tuvieron que acudir a él. Cuando llegaron, se inclinaron delante de él con el rostro en tierra. José reconoció a sus hermanos enseguida, pero fingió no conocerlos y les habló con dureza. ¿Ustedes de dónde vienen? De la tierra de Canaán. Venimos a comprar alimento. Aunque José reconoció a sus hermanos, ellos no lo reconocieron a él. Entonces recordó los sueños que había tenido acerca de ellos hacía muchos años atrás y les dijo: Ustedes son espías. Han venido para ver lo vulnerable que se ha hecho nuestra tierra. No, mi señor. Sus siervos han venido simplemente a comprar alimento. Todos nosotros somos hermanos, miembros de la misma familia. Somos hombres honrados, señor. No somos espías. ¡Sí lo son! Han venido para ver lo vulnerable que se ha hecho nuestra tierra. Señor, en realidad somos 12 en total. Nosotros, sus siervos, somos todos hermanos, hijos de un hombre que vive en la tierra de Canaán. Nuestro hermano menor quedó con nuestro padre, y uno de nuestros hermanos ya no está con nosotros. Pero José insistió: Como dije, ustedes son espías. Voy a comprobar su historia de la siguiente manera. Juro por la vida del faraón que ustedes nunca se irán de Egipto, a menos que su hermano menor venga hasta aquí. Uno de ustedes irá a traer a su hermano. Los demás se quedarán aquí, en la cárcel. Así sabremos si su historia es cierta o no. Por la vida del faraón. Si resulta que ustedes no tienen un hermano menor, entonces confirmaré que son espías. Entonces José los metió en la cárcel por 3 días. Al tercer día, José les dijo: Yo soy un hombre temeroso de Dios. Si hacen lo que les digo, vivirán. Si de verdad son hombres honrados, escojan a uno de sus hermanos para que se quede en la cárcel. Los demás podrán regresar a casa con el grano para sus familias que mueren de hambre. Pero deben traerme a su hermano menor. Eso demostrará que dicen la verdad y no morirán. Ellos estuvieron de acuerdo. Y hablando entre ellos dijeron: Es obvio que estamos pagando por lo que le hicimos hace tiempo a José. Vimos su angustia cuando rogaba por su vida, pero no quisimos escucharlo. Por eso ahora tenemos este problema. Rubén preguntó: ¿No les dije yo que no pecaran contra el muchacho? Pero ustedes no me hicieron caso. Y ahora tenemos que responder por su sangre. Obviamente ellos no sabían que José entendía lo que decían, pues él les hablaba mediante un intérprete.
Entonces José se apartó de ellos y comenzó a llorar. Cuando recuperó la compostura, volvió a hablarles. Entonces escogió a Simeón e hizo que lo ataran a la vista de los demás hermanos. Después José ordenó a sus siervos que llenaran de grano los costales de los hombres, pero también les dio instrucciones secretas de que devolvieran el dinero del pago y lo pusieran en la parte superior del costal de cada uno de ellos. Además, les dio provisiones para el viaje. Así que los hermanos cargaron sus burros con el grano y emprendieron el regreso a casa. Cuando se detuvieron a pasar la noche y uno de ellos abrió su costal a fin de sacar grano para su burro, encontró su dinero en la abertura del costal. ¡Miren! ¡Me devolvieron el dinero! ¡Aquí está! ¡En mi costal! Entonces se les desplomó el corazón y temblando se decían unos a otros: ¿Qué nos ha hecho, Dios? ¿Qué nos ha hecho? Cuando los hermanos llegaron a donde estaba su padre Jacob, en la tierra de Canaán, le contaron todo lo que les había sucedido. El hombre que gobierna la nación nos habló con mucha dureza. Nos acusó de ser espías en su tierra. Pero nosotros le dijimos: somos hombres honrados, no espías. Somos 12 hermanos, hijos del mismo padre. Uno de nuestros hermanos ya no está con nosotros, y el menor está en casa con nuestro padre, en la tierra de Canaán. Entonces, el hombre que gobierna la nación nos dijo: comprobaré si ustedes son hombres honrados de la siguiente manera. Dejen a uno de sus hermanos aquí conmigo. Tomen grano para sus familias hambrientas y regresen a casa. Pero deben traerme a su hermano menor. Entonces sabré que ustedes son hombres honrados y no espías. Después les entregaré a su hermano y podrán comerciar libremente en la tierra. Luego, al vaciar cada uno su costal, encontraron las bolsas con el dinero que habían pagado por el grano. Los hermanos y su padre quedaron aterrados cuando vieron las bolsas con el dinero. Y Jacob exclamó: Ustedes me están robando a mis hijos. José ya no está. Simeón tampoco. Y ahora quieren llevarse también a Benjamín. Todo está en mi contra. Entonces Rubén dijo a su padre: Puedes matar a mis 2 hijos si no te traigo de regreso a Benjamín. Yo me hago responsable de él y prometo traerlo a casa. Pero Jacob le respondió: Mi hijo no irá con ustedes. Su hermano José está muerto. Y él es todo lo que me queda. Si algo le ocurriera en el camino, ustedes mandarían a la tumba a este hombre entristecido y canoso. Si te gustó este video, dale me gusta, suscríbete a nuestro canal y asegúrate de activar la campanita de notificaciones para que siempre estés al día con nuestros nuevos recursos. Recuerda seguirnos también en nuestras redes sociales. Descarga ahora mismo la app y escucha la audiobiblia dramatizada en tu celular. Busca lectura pública de la Biblia en la tienda de tu dispositivo o vea la descripción de este video donde también encontrarás los links de descarga. Para ver el siguiente video, toca el recuadro que aparece en tu pantalla. ¡Hasta pronto! Hola, bendiciones amigos del canal Esperanza Digital Studio. Bienvenidos una vez más a nuestro recorrido explicativo por la Biblia. Yo soy Alexander Suárez y hoy vamos a detenernos en el capítulo 42 de Génesis. Voy a comenzar leyendo los primeros 8 versículos. El relato dice: cuando Jacob supo que en Egipto había alimento, dijo a sus hijos: ¿por qué estáis mirando? He oído que en Egipto hay víveres. Id allá y comprad,
para que podamos vivir y no muramos. Entonces descendieron 10 hermanos de José a Egipto a comprar trigo. Pero Jacob no envió a Benjamín, hermano de José, porque dijo, para que no le suceda ningún desastre. Fueron pues los hijos de Israel a comprar entre los que iban, porque había hambre en Canaán. José era el señor de la tierra, que vendía a todo el pueblo de la tierra. Y llegaron los hermanos de José y se inclinaron ante él. José vio a sus hermanos y los reconoció, pero no se dio a conocer. Les habló ásperamente y les dijo, ¿de dónde habéis venido? Ellos respondieron, de Canaán, a comprar alimento. José pues conoció a sus hermanos, pero ellos no le reconocieron. Hoy vamos a analizar un poco acerca de lo que nos relata este capítulo 42 de Génesis, aquí en Esperanza, el canal de las Sagradas Escrituras. No olvides suscribirte, darle me gusta a este video y dejar tu comentario. Además, compártelo con otras personas. José tenía 17 años cuando fue vendido como esclavo a los madianitas y llegó a Egipto. Tenía 30 años cuando, por el poder de Dios y el don que le había dado, pudo interpretar los sueños del faraón. Ya habían transcurrido los 7 años de abundancia. Por lo tanto, José tenía alrededor de unos 37 años. Habían transcurrido 20 años desde aquel fatídico encuentro con sus hermanos, que lo maltrataron y lo vendieron por 20 monedas de plata. Ahora vemos este encuentro en una circunstancia particular. Han comenzado los 7 años de hambre, no solo en la tierra de Egipto, sino en todo el mundo, porque incluso en la tierra de Canaán, en el campamento de Jacob, se sintió el hambre. Hoy quiero leerles el comentario completo de este capítulo 42, extraído del libro Patriarcas y Profetas. Cuando se iniciaron los años fructíferos, es decir, los años de abundancia, comenzaron los preparativos para el hambre que se aproximaba. Bajo la dirección de José, se construyeron inmensos graneros en los lugares principales de todo Egipto y se hicieron amplios preparativos para conservar el excedente de la esperada cosecha. Se siguió el mismo procedimiento durante los 7 años de abundancia hasta que la cantidad de granos guardados era incalculable. Y luego, de acuerdo con la predicción de José, comenzaron los 7 años de escasez. Hubo hambre en todos los países, pero en la tierra de Egipto había pan. Cuando se sintió el hambre en toda la tierra de Egipto, el pueblo clamó por pan al faraón. Y dijo el faraón a todos los egipcios, id a José y haced lo que él os diga. Cuando el hambre se extendió por todo el país, abrió José todos los graneros donde estaba el trigo y lo vendía a los egipcios. Génesis 41, versículos 54 hasta el 56. El hambre se extendió a la tierra de Canaán y fue muy severa en la región donde moraba Jacob, habiendo oído hablar de la abundante provisión hecha por el rey de Egipto. 10 de sus hijos se trasladaron allí para comprar grano. Al llegar, los llevaron a ver al virrey y juntamente con otros solicitantes se presentaron ante el gobernador de la tierra y se inclinaron a él rostro en tierra. Dice la escritura que reconoció pues José a sus hermanos, pero ellos no lo reconocieron. Su nombre hebreo había sido cambiado por el que le había puesto el rey. Y había muy poca semejanza entre el primer ministro de Egipto y el muchacho a quienes ellos habían vendido a los ismaelitas. ¿Por qué? Porque habían transcurrido 20 años. Al ver a sus hermanos inclinarse, saludándolo con reverencias, José recordó sus sueños y las escenas del pasado se presentaron vivamente ante él. Su mirada penetrante al examinar al grupo descubrió que Benjamín no estaba entre ellos. ¿Habría sido él también víctima de la traicionera crueldad de aquellos hombres rudos?
decidió José averiguar la verdad. El versículo 9 dice que José les habló severamente. Espías sois, para ver las regiones indefensas del país. Para eso habéis venido. Contestaron ellos: no, Señor nuestro, sino que tus siervos han venido a comprar alimento. Todos nosotros somos hijos del mismo Padre y somos hombres honrados. Tus siervos nunca han sido espías. José deseaba saber si todavía tenían el mismo espíritu arrogante que cuando él estaba con ellos, y también quería obtener alguna información respecto a su hogar. No obstante, sabía muy bien cuán engañosas podían ser las declaraciones que ellos hicieran. Los acusó de nuevo y contestaron: tus siervos somos 2 hermanos, hijos de un varón en la tierra de Canaán. Y aquí el menor está hoy con nuestro padre y el otro no aparece. Pongámonos en el lugar de José. Si fueras tú que estuvieras viendo a tus hermanos en ese momento, quizás dijeras que es una oportunidad para vengarse. Pero en realidad no era así. José estaba preocupado por su padre, no sabía si siquiera estaba vivo, ni siquiera sabía qué había ocurrido con su hermano menor Benjamín. José sabía que sus hermanos tuvieron que haberle mentido a su padre con respecto a la realidad de lo que ellos habían hecho. Y dice aquí el comentario que, fingiendo dudar de la veracidad de lo que decían y considerarlos así como espías, el gobernador declaró que los probaría exigiendo que permanecieran en Egipto hasta que uno de ellos fuera a traer a su hermano menor. Si no consentían en hacer esto, entonces serían tratados como espías. Pero los hijos de Jacob no podían aceptar tal arreglo, puesto que el tiempo que se necesitaba para cumplirlo haría padecer a sus familias por falta de alimento. ¿Y cuál de ellos emprendería el viaje en solitario, dejando a sus hermanos en la prisión? ¿Cómo haría frente a su padre en tales circunstancias? Parecía posible que se los condenara a muerte o que se los hiciera esclavos. Y si traían a Benjamín, tal vez sería solamente para que participara de la misma suerte de los demás hermanos. Ellos decidieron permanecer allí y sufrir juntos, más bien que aumentar la tristeza de su padre con la pérdida del único hijo que le quedaba. Por lo tanto, se los puso en la cárcel, donde permanecieron durante 3 días. Durante años en que José había estado separado de sus hermanos, estos hijos de Jacob habían cambiado su carácter. Habían sido envidiosos, turbulentos, engañosos, crueles y vengativos. Pero ahora, al ser probados por la adversidad, se mostraron desinteresados, fieles el uno al otro, consagrados a su padre y sujetos a su autoridad, aunque ya tenían bastante edad. En otras palabras, habían madurado emocional y espiritualmente. De hecho, aquí vemos a 10 hijos de Jacob. Judá había regresado a casa. Ese Judá que se había independizado, que había hecho su familia, que había tenido hijos, que sus hijos murieron, que su esposa murió, que su nuera Tamar tuvo que engañarlo para que él pudiese cumplir la ley del levirato. Ese mismo Judá había regresado a la casa de su padre, arrepentido y transformado. Ahora todos los hermanos habían madurado en todos los sentidos, pero José no lo sabía. Dice el relato que los 3 días que pasaron en la prisión egipcia fueron para ellos de amarga tristeza mientras reflexionaban en sus pecados pasados, porque a menos que se presentara Benjamín, su condenación como espías parecería segura y tenían poca esperanza de obtener que su padre aceptara enviar a Benjamín. Al tercer día José hizo llevar a sus hermanos ante él. No se atrevía a detenerlos por más tiempo. Hay que ponerse en el corazón de José de saber que su padre estaba vivo y estaba sufriendo los embates del hambre. Pero José no se rebeló ante sus hermanos.
su padre y las familias que estaban con él podían estar sufriendo por la escasez de alimento. Él dijo: haced esto y vivid. Yo temo a Dios. Si sois hombres honrados, uno de vuestros hermanos se quedará en la cárcel, mientras que los demás vais a llevar el alimento para remediar el hambre de vuestra familia. Pero traeréis a vuestro hermano menor, así serán verificadas vuestras palabras y no moriréis. Ellos aceptaron esta propuesta, aunque expresaban poca esperanza de que su padre permitiera a Benjamín volver con ellos. José se había comunicado con ellos mediante un intérprete, y sin sospechar que el gobernador los comprendía, conversaron libremente el uno con el otro en su presencia. Se acusaron mutuamente de cómo habían tratado a José. El relato bíblico expresa: verdaderamente hemos pecado contra nuestro hermano, pues vimos la angustia de su alma cuando nos rogaba y no lo escuchamos. Por eso ha venido sobre nosotros esta angustia. En otras palabras, tenían remordimiento. La conciencia les pesaba. Pero a pesar de eso, ellos habían entregado su vida al Señor. Se habían reconciliado con Dios, aunque algo todavía estaba en su corazón, y era que no le habían confesado la verdad a su padre. Y por eso ellos sentían una terrible angustia. Ellos veían esa circunstancia como consecuencia de su pecado. Dice el relato que Rubén, que había querido librarlo en Dotán, agregó: ¿no os hablé yo y dije, no pequéis contra el joven? Pero no me escuchasteis. Por eso ahora se nos demanda su sangre. En otras palabras, empezaron a reprocharse uno al otro. José, que escuchaba, no pudo dominar su emoción y salió y lloró. Al volver, ordenó que se atara a Simeón ante ellos y lo mandó a la cárcel. Yo creo que Simeón fue uno de los precursores de querer matar a José, y no le pesaba nada a Simeón una circunstancia como esa hace 20 años en el pasado, porque él mismo junto con su hermano Leví habían acabado y acribillado a una ciudad entera llamada Siquem por tratar de vengar a su hermana que había sido violada. Así que Simeón, el más terrible de todos los hijos de Jacob, se quedó en la cárcel por orden de José, y el resto de sus hermanos volvería a la tierra de Canaán. En el trato cruel hacia su hermano, Simeón había sido el instigador y protagonista, y por esta razón la elección recayó sobre él. Antes de permitir la salida de sus hermanos, José ordenó que se les diera abundante cereal y que el dinero de cada uno fuera puesto secretamente en la boca de su saco. Se les proporcionó también follaje para sus bestias para el viaje de regreso. Y en el camino, uno de ellos, al abrir su saco, se sorprendió al encontrar su bolsa de plata. Al anunciarlo a los otros, se sintieron alarmados y perplejos, y se dijeron el uno al otro: ¿qué es esto que Dios nos ha hecho? ¿Debían considerarlo como una demostración de la bondad del Señor, o que Él lo había permitido para castigarlo por sus pecados y afligirlos más hondamente todavía? Reconocían que Dios había visto sus pecados y que ahora estaba castigándolos. Y aquí hay algo interesante, porque ellos no conocían en realidad que habría 7 años de escasez y de hambruna. Y ahora se sentían presionados por volver a buscar a su hermano. Sin embargo, veremos más adelante que Jacob se niega a volver a Egipto. Jacob esperaba que la hambruna terminase en cualquier momento. Ahora, ¿cómo se efectuó esta hambruna en todas las tierras alrededor de Egipto? Quizás había escasez de lluvia y las cosechas no se daban por el intenso calor y se quemaban los cultivos. Esto es lo que pudo haber pasado en ese momento. Y la presión ahora de volver a Egipto estaba más intensificada por el hambre y porque su hermano Simeón estaba preso. Jacob, por otra parte, esperaba ansiosamente el regreso de sus hijos, y a su regreso
Todo el campamento se reunió anhelante alrededor de ellos mientras relataban a su padre todo lo que había ocurrido. La alarma y el recelo llenaron el corazón de todos. La conducta del gobernador egipcio sugería que algo no andaba bien, y sus temores se confirmaron cuando al abrir los sacos cada uno encontró su dinero. En su angustia, el anciano padre exclamó: «Me habéis privado de mis hijos. José no aparece, Simeón tampoco, y ahora os queréis llevaros a Benjamín. Estas cosas acabarán conmigo», dijo Jacob. Rubén respondió a su padre: «Quítale la vida a mis 2 hijos, si no te lo devuelvo. Confíamelo a mí y yo te lo devolveré». Estas palabras temerarias no aliviaron la preocupación de Jacob. ¿Cómo Rubén se atrevió a decir estas palabras a su padre? No, si yo no te devuelvo a Benjamín, entonces mata a mis 2 hijos. En otras palabras, mata a tus 2 nietos. Rubén estaba fuera de sí por la desesperación. Realmente había un dolor en su corazón, porque ellos sabían que habían hecho mal hace 20 años. Durante 20 años habían guardado un secreto y no lo habían confesado a su padre. Y cuando venían por el camino, ellos se discutían uno al otro y se reclamaban por lo que habían hecho, pero aún así no confesaron su falta a su padre. Mis queridos amigos y amigas de este canal Esperanza, ¿qué ha sucedido a lo largo de tu vida? ¿Cuántos errores, cuántas faltas, cuántas cosas secretas todavía hay en tu corazón y en tu mente? ¿Cuánto daño le hemos hecho a otras personas y no hemos tenido la oportunidad nosotros de reconciliarnos con ellas? Hoy es el día de confesar nuestros delitos. La Escritura dice: mientras callé, se secaron mis huesos. Estos hombres estaban secos y marchitos por dentro, no encontraban reconciliación. Por más que buscaran a Dios y el perdón divino, ellos debían confesar su pecado. Y un pecado directo hacia su padre. No era una falta solamente hacia Dios, sino hacia su Padre. Cuando tú y yo ofendemos a alguien, cuando maltratamos a alguien, cuando hacemos sentir mal a una persona, claro que tenemos que confesar nuestra falta a Dios, pero tenemos que reconciliarnos entre hermanos, porque el mandamiento dice: ama a Dios sobre todas las cosas, pero también a tu prójimo como a ti mismo. Es momento de perdonar, es momento de decirle a las personas que hemos ofendido: mira, discúlpame por lo que hice hace años, por algo que ni siquiera quizás hoy en día nos acordamos. Pero nuestros huesos se secan, porque el primer paso para la salvación es el arrepentimiento, reconocer las faltas y arrepentirnos. Ellos habían reconocido sus faltas, se habían arrepentido, pero no habían confesado su delito y su crimen a su padre, que era el que estaba sufriendo en ese momento tan terrible. Y Rubén quiso tratar de suavizar un poco las circunstancias, pero fue peor. Dice que estas palabras temerarias no aliviaron la preocupación de Jacob. La respuesta de Jacob fue: no descenderá mi hijo con vosotros, pues su hermano ha muerto y él ha quedado solo. Si le acontece algún desastre en el camino por donde vais, haréis descender mis canas con dolor al sepulcro. Y así termina el capítulo 42 del libro de Génesis. Hoy la enseñanza que nos deja este capítulo es que debemos confesar nuestras faltas. No dejes que pase más tiempo. No permitas que tus huesos se sequen por el remordimiento. Permite que la salvia del Espíritu Santo pueda nutrir y fortificar nuestra vida. Confesemos nuestras faltas al Señor y Él nos va a perdonar, pero también perdonémonos unos a otros, para que de esa manera nosotros podamos ser vivificados con el poder del Señor.
Bueno, y hasta aquí hemos llegado con nuestro análisis, este corto análisis del capítulo 42 del libro del Génesis. Como hemos hecho en cada final de video, quiero leer los comentarios que ustedes nos han dejado del video anterior. Dice Tere Vázquez: gracias, pastor, por el comentario de Génesis 41. Dice Wichita, Kansas. Me imagino que es Kansas, ¿no? KS. Si estoy equivocado, me corriges. Sonia Irene Aguilar Muñoz: así sea, pastor, cada día es una bendición. Claudia González: bendiciones, pastor, Dios le siga bendiciéndole. Saludos desde Colombia. Pero ¿de qué parte, Claudia, nos estás escribiendo? ¿Qué parte de Colombia estás? Ernesta Benítez: le saludo, pastor, desde Asunción, Paraguay. Muy completa la explicación. Alfonso Pereira dice: hola, buen día, pastor, bendiciones. Me impresionó cómo explica el tema de Génesis. Sigo viendo y escuchando la lectura cada día. Muchas bendiciones desde Argentina. Ruth Sosa: amén, pastor. Que el Señor lo siga bendiciendo a usted y a su familia. María Solís: gracias, pastor, por las explicaciones. Estoy siguiéndolo con el año bíblico desde California. Bendiciones. Glenis Morán: gracias, pastor, por su explicación. Así aprendemos y comprendemos la palabra de Dios desde el estado Zulia, Venezuela. Magna Altamirano: muchas bendiciones, pastor. Saludos desde Trujillo, Perú. Rubicela Roque dice: pastor, gracias por compartir. Dios bendiga este ministerio y que Dios lo cuide y lo guarde con toda su familia. Por último, escribe Fabiola Manso: pastor, gracias por las explicaciones. Dios le bendiga. Desde Pitalito, Huila, aquí mismo también en Colombia. Gracias a ustedes por sus comentarios. Tú también puedes dejar tu comentario en este nuevo video. Dale me gusta a esta publicación, suscríbete al canal, pero lo más importante de todo es compartir, porque cuando compartimos, todos crecemos en el conocimiento de la palabra de Dios. Será hasta mañana cuando regresemos con este recorrido explicativo por la Biblia. Así que Dios te bendiga a lo largo de todo este día. Capítulo 42. Viendo Jacob que en Egipto había alimentos, dijo a sus hijos: ¿por qué os estáis mirando? Y dijo: he aquí, yo he oído que hay víveres en Egipto. Descended allá y comprad de allí para nosotros, para que podamos vivir y no muramos. Y descendieron los 10 hermanos de José a comprar trigo en Egipto. Mas Jacob no envió a Benjamín, hermano de José, con sus hermanos, porque dijo: no sea que le acontezca algún desastre. Vinieron los hijos de Israel a comprar entre los que venían, porque había hambre en la tierra de Canaán. Y José era el señor de la tierra, quien le vendía a todo el pueblo de la tierra. Y llegaron los hermanos de José y se inclinaron a él rostro a tierra. Y José, cuando vio a sus hermanos, los conoció, mas hizo como que no los conocía, y les habló ásperamente y les dijo: ¿de dónde habéis venido? Ellos respondieron: de la tierra de Canaán, para comprar alimentos. José pues conoció a sus hermanos, pero ellos no le conocieron. Entonces se acordó José de los sueños que había tenido acerca de ellos y les dijo: espías sois, por verlo descubierto del país habéis venido. Ellos le respondieron: no, señor nuestro, sino que tus siervos han venido a comprar alimentos. Todos nosotros somos hijos de un varón, somos hombres honrados, tus siervos nunca fueron espías. Pero José les dijo: no, para verlo descubierto del país habéis venido. Y ellos respondieron: tus siervos somos 12 hermanos, hijos de un varón en la tierra de Canaán, y he aquí el menor está hoy con nuestro padre, y otro no parece. Y José les dijo: eso es lo que os he dicho, afirmando que sois espías. En esto seréis probados. Vive Faraón, que no saldréis de aquí, sino cuando vuestro hermano menor viniere aquí. Enviad a uno de vosotros y traiga a vuestro hermano, y vosotros quedad presos, y vuestras palabras serán probadas, si hay verdad en vosotros. Y si no, vive Faraón, que sois espías. Entonces los puso juntos en la cárcel por 3 días. Y al tercer día les dijo José: haced esto y vivid. Yo temo a Dios. Si sois hombres honrados, quede preso en la casa de vuestra cárcel uno de vuestros hermanos, y vosotros id y llevad el alimento para el hambre de vuestra casa.
Pero traeréis a vuestro hermano menor, y serán verificadas vuestras palabras, y no moriréis. Y ellos lo hicieron así. Y decían el uno al otro: verdaderamente hemos pecado contra nuestro hermano, pues vimos la angustia de su alma cuando nos rogaba, y no le escuchamos. Por eso ha venido sobre nosotros esta angustia. Entonces Rubén les respondió diciendo: ¿no os hablé yo y dije, no pequéis contra el joven, y no escuchasteis? He aquí también se nos demanda su sangre. Pero ellos no sabían que los entendía José, porque había intérprete entre ellos. Y se apartó José de ellos, y lloró. Después volvió a ellos, y les habló, y tomó de entre ellos a Simeón, y lo aprisionó a vista de ellos. Después mandó José que llenaran sus sacos de trigo, y devolviesen el dinero de cada uno de ellos, poniéndolo en su saco, y les diesen comida para el camino, y así se hizo con ellos. Y ellos pusieron su trigo sobre sus asnos, y se fueron de allí. Pero abriendo uno de ellos su saco para dar de comer a su asno en el mesón, vio su dinero que estaba en la boca de su costal. Y dijo a sus hermanos: mi dinero se me ha devuelto, y helo aquí en mi saco. Entonces se les sobresaltó el corazón, y espantados dijeron el uno al otro: ¿qué es esto que nos ha hecho Dios? Y venidos a Jacob su padre en tierra de Canaán, le contaron todo lo que les había acontecido, diciendo: aquel varón, el señor de la tierra, nos habló ásperamente y nos trató como a espías de la tierra. Y nosotros le dijimos: somos hombres honrados, nunca fuimos espías. Somos 12 hermanos, hijos de nuestro padre. Uno no parece, y el menor está hoy con nuestro padre en la tierra de Canaán. Entonces aquel varón, el señor de la tierra, nos dijo: en esto conoceré que sois hombres honrados. Dejad conmigo uno de vuestros hermanos, y tomad para el hambre de vuestras casas, y andad y traedme a vuestro hermano el menor, para que yo sepa que no sois espías, sino hombres honrados. Así os daré a vuestro hermano, y negociaréis en la tierra. Y aconteció que vaciando ellos sus sacos, he aquí que en el saco de cada uno estaba el atado de su dinero, y viendo ellos y su padre los atados de su dinero, tuvieron temor. Entonces su padre Jacob les dijo: me habéis privado de mis hijos. José no parece, ni Simeón tampoco, y a Benjamín le llevaréis. Contra mí son todas estas cosas. Y Rubén habló a su padre diciendo: harás morir a mis 2 hijos, si no te lo devuelvo. Entrégalo en mi mano, que yo lo devolveré a ti. Y él dijo: no descenderá mi hijo con vosotros, pues su hermano ha muerto, y él solo ha quedado. Y si le aconteciere algún desastre en el camino por donde vais, haréis descender mis canas con dolor al Seol.